Me llamo Lourdes, tengo 25 años y soy de Jalisco, México. Mi vida parecía tranquila hasta hace poco. Llevaba 2 años en una relación con un chico increíble llamado Marcos, con quien compartía risas, aventuras y momentos especiales que parecían sacados de una película romántica. Sin embargo, la rutina comenzó a apoderarse de nuestra relación, y empecé a anhelar algo más emocionante que sacudiera mi mundo y me hiciera sentir viva de nuevo. Tenía una fantasía secreta que mantenía oculta en lo más profundo de mi mente, la idea de ser admirada, incluso por mi ginecólogo, el doctor Martínez. Aunque suene extraño, había algo sensual y atrevido en la idea de ser examinada íntimamente por un hombre, incluso si era solo por trabajo. No podía evitarlo, y aunque mi relación con Marcos estaba lejos de ser mala, mi vida amorosa se había vuelto monótona, y mis pensamientos se centraban en esa fantasía prohibida. La primera vez que fui al doctor Martínez, me sentía nerviosa y emocionada a la vez. Me vestí con mi mejor lencería, aunque no sabía exactamente por qué, y llegué al consultorio, que era limpio y acogedor. La recepcionista fue amable y me condujo a la sala de espera. Mi corazón se aceleraba mientras esperaba compartir mis partes más íntimas con un extraño. Finalmente, la enfermera me llevó a la consulta del doctor Martínez. El consultorio estaba bien iluminado y tenía un ambiente cálido. El doctor Martínez, un hombre maduro con una sonrisa amable, me hizo sentir cómoda desde el principio. Durante la consulta, fue profesional y atento, explicando cada paso del examen de manera clara. Sin embargo, a medida que avanzaba el examen, me di cuenta de que mi fantasía estaba tomando vida. Sus manos, aunque médicas y cuidadosas, me hicieron sentir cosas que nunca antes había experimentado. Su cercanía, su voz calmante y su mirada intensa desencadenaron una chispa de deseo que no podía ignorar. Cuando el examen terminó y salí del consultorio, mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos. Mi fantasía ya no era solo un secreto en mi mente, se estaba convirtiendo en una realidad incómoda y emocionante. Al llegar a casa, no podía dejar de pensar en cómo sus manos habían explorado mi cuerpo y cómo su mirada me había atrapado en un juego de deseo mutuo. Las noches siguientes se llenaron de pensamientos inapropiados y deseo reprimido. No podía evitar imaginar cómo sería mi próxima visita al ginecólogo, preguntándome si volvería a sentir ese deseo en el aire y si tendría la valentía de explorar estos sentimientos. Mi relación con Marcos se volvió aún más complicada, ya que mis pensamientos sobre el doctor Martínez me hacían cuestionar todo. Con el tiempo, mi obsesión por el doctor Martínez creció, y la anticipación por la segunda cita me mantenía en un estado constante de excitación. Creé escenarios en mi mente donde la consulta iba mucho más allá de lo médicamente necesario, imaginando encuentros llenos de lujuria y deseo. A medida que se acercaba el día de mi segunda cita, mis noches se volvían inquietas, con sueños provocativos que involucraban al doctor Martínez. Mi relación con Marcos sufrió, ya que me volví más distante y menos interesada en nuestras actividades juntos. El día de la segunda cita llegó, y estaba ansiosa y nerviosa. Decidí ir sin ropa interior para ver si el doctor Martínez lo notaría y cómo reaccionaría. Al entrar en el consultorio, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. El doctor Martínez me recibió con una sonrisa profesional, y la consulta comenzó. Su voz suave y su mirada concentrada me mantenían hipnotizada, pero a medida que avanzaba el examen físico, mi excitación aumentaba. Sentía que mi cuerpo respondía a su toque de una manera que nunca antes había experimentado. De repente, en un instante inesperado, alcancé el clímax en pleno consultorio médico. Me sentía abrumada por la vergüenza y la confusión, mientras el doctor Martínez mantenía su profesionalismo. Me ayudó a vestirme rápidamente, y salí del consultorio sintiendo que había cruzado una línea peligrosa. Al llegar a casa, enfrenté mis emociones y mi culpa. Sabía que había traicionado a Marcos, y mi dilema moral se volvió más complicado. Me preguntaba si el doctor Martínez había notado lo que pasó y qué hacer a continuación. Decidí enviarle un mensaje disculpándome, aunque sabía en el fondo que había disfrutado de ese momento. Para mi sorpresa, el doctor Martínez respondió rápidamente, sugiriendo que si alguna vez quería explorar más a fondo, su casa estaba disponible para mí. Sus palabras me dejaron con emociones encontradas, excitación, deseo, culpa y miedo. A pesar de la culpa y el daño a mi relación con Marcos, acepté la propuesta y fui a su casa. El día de nuestra cita,
me sentía nerviosa y excitada, consciente de que estaba cruzando una línea sin retorno. La casa del doctor Martínez era un refugio hermoso. Al entrar, la tensión sexual entre nosotros era palpable. Nos dirigimos rápidamente a su habitación, donde la pasión que compartimos fue intensa y arrolladora. Finalmente, agotados y satisfechos, caímos rendidos en la cama. Mientras yacía junto al doctor Martínez, sentí una mezcla de placer y culpa. Había traicionado a Marcos, y mi relación con él nunca volvería a ser la misma. Esta historia marca el final de un capítulo doloroso y complejo. La infidelidad dejó una marca en mi corazón, y quiero que mi experiencia sirva como advertencia sobre las consecuencias de ceder a las pasiones prohibidas.